Bueno, el tema de la conferencia, como decía el padre Carlos Olivera, en fin, es un tema en el cual entré más que por curiosidad, por necesidad. Y por necesidad, digamos, por preocupación, por la difusión de una serie de tendencias, de orientaciones, de prácticas que comenzaron a preocuparme hace muchos años. Y ya estando en Roma, tuve contacto con alguna literatura. En fin, he tratado el tema en conferencias en distintos lugares del país, en Buenos Aires, en San Luis, di un curso más extenso, en Paraná, de algunos artículos, muchos comentarios de libros. En general es un tema que no me gusta mucho tratarlo. No me gusta mucho tratarlo porque a veces, metiéndose en estos temas, lo que se consigue es despertar una curiosidad, y una curiosidad que a veces es malsana y que a veces es peligrosa. Incluso que puede llevar a desviaciones. Para mencionar un caso, ustedes habrán oído hablar del famoso parapsicólogo jesuita, el padre González Quevedo, en un tiempo célebre por sus conferencias en la televisión. González Quevedo empezó a trabajar en estos temas con muy buenas intenciones, es decir, preocupado por el auge, sobre todo en el Brasil, donde él actuaba, del espiritismo, por el auge del curanderismo en el Brasil y de otras tendencias por el estilo. Comenzó a estudiarlas y las estudió bien. Buscó la interpretación de estos temas a través de la parapsicología. Llegó a conocer el tema bastante en profundidad. Sin embargo, González Quevedo tenía fallas de otro tipo, es decir, fallas en su formación filosófica y en su formación teológica, y en algunos puntos empezó a macanear bastante seriamente y a apartarse en puntos serios de la doctrina de la Iglesia. Y aparte de eso, con sus revistas de parapsicología, con sus conferencias, lo que consiguió, más que prevenir a la gente, fue crear curiosidad por el tema. Y es un tema en el cual, como lo señalaremos después, meterse con curiosidad no es bueno, es incluso peligroso. Cuando hablo del tema me interesa dar una visión general, panorámica, necesariamente muy sintética, daría para mucho más de 2 conferencias, pero me interesa sobre todo hacerlo como una especie de llamado de alerta. Yo comparo la actitud que uno como católico tiene que tener en frente al tema del ocultismo, la comparo con la actitud que hay que tener en frente al tema de la droga. ¿Cómo empieza la mayor parte de los muchachos que se drogan? Por curiosidad. Es el muchacho que prueba el primer cigarrillo porque un compañero de colegio le dice, y bueno, total, comprobar una vez no perdés nada, si no te gusta, lo dejás. Y cuando se da cuenta ya está acostumbrado al cigarrillo, ya está acostumbrado a las anfetaminas, ya está acostumbrado. En esto la curiosidad puede ser también malsana y llevar por mal camino. Sin embargo, el muchacho que empieza a drogarse, si bien empieza por curiosidad, lo hace también porque hay circunstancias que lo llevan a eso. Es decir, hay circunstancias que predisponen para la droga. Vacíos espirituales, problemas familiares, problemas personales o psicológicos no resueltos, etc. Entonces busca en la droga una especie de escape. Con esto pasa lo mismo. Si bien el fin principal de estas conferencias no es despertar la curiosidad, sino hacer un llamado de alerta, sin embargo, hay que hacer el llamado de alerta porque vivimos en un ambiente propicio para eso que yo genéricamente llamo la moda del ocultismo. Empiezo con una precisión terminológica. Hablar de ocultismo, yo utilizo la palabra ocultismo en un sentido genérico, en un sentido un poco amplio. Tiene sentidos más precisos. Hay toda una corriente de pensamiento, alguno de cuyos representantes principales, por ejemplo, es el clérigo apóstata Alfonso Luis Constant, más conocido por Eliphas Levi, autor de una serie de libros, a la cual se puede llamar ocultismo con un sentido preciso. Tal vez sería más propio que hablar de ocultismo, hablar de neoespiritualismo, es decir, la moda del neoespiritualismo, de nuevas formas de espiritualidad, o si ustedes quieren, de una espiritualidad falsificada. En primer lugar, podemos mirar el hecho. Basta con mirar a nuestro alrededor. Basta con mirar a nuestro alrededor para ver el surgimiento de una serie de inquietudes, de corrientes, de publicaciones, de libros, de grupos, de sectas,
que aparecen y que crecen y que se difunden como hongos entre nosotros. Hace algunos años atrás, el registro nacional de cultos en la Argentina, en 1980, registraba la inscripción de 752 cultos distintos. Y en ese tiempo se calculaba que había unos 600 haciendo el trámite de inscripción. Actualmente pasan los 2.000 y la inscripción sigue aumentando. Dentro de eso tenemos desde las iglesias nacidas de las divisiones de las ramas fundamentales del protestantismo, hasta las sectas que son divisiones de divisiones de divisiones, importadas en general de los Estados Unidos, los diversos grupos espiritistas que aparecen mezclados con los cultos brasileros, el Umbanda, el Quimbanda, por ejemplo, y otros cultos por el estilo, que son una mezcla sincrética de espiritismo kardeciano con algunos elementos de cristianismo y mezclados con cultos africanos. En Brasil se puede calcular que hay alrededor de 30 millones de personas, es decir, casi una tercera parte de la población, que practican una u otra forma de espiritismo, en general en ese sincretismo con los cultos africanos. Al mismo tiempo, estas personas se consideran en su mayor parte católicas, es decir, tienen la contradicción de ser al mismo tiempo católicos, espiritistas y mantener ritos ocultos africanos. En Haití es mucho mayor el número. Hay alrededor del 90% de los católicos bautizados que practican, que se dedican a las prácticas de lo que se llama el vudú. Entre nosotros hay una larga serie de publicaciones, el surgimiento en algunos lugares de cultos orientalistas, la misión de la luz divina, el Gurú Maharaji, los Hare Krishna. Hace algunos años atrás en distintos lugares del país se veía jóvenes con la cabeza rapada, tocando panderetas, vendiendo revistas o publicaciones por la calle, vestidos con túnicas naranjas, vendían palitos de incienso. Hay una especie de curiosidad por toda una serie de misterios naturales, todos los libros por el estilo de Ricardo Bach, el de Juan Salvador Gaviota y otros libros, los libros de Erich von Däniken. Ha hablado un científico mendocino, el doctor Schrödinger, tiene un libro, Vikingos o extraterrestres, con un interesantísimo capítulo donde habla de la deniquitis, o sea, de una especie de moda que es casi una plaga. Recuerdos del futuro segunda parte, puestos en cine, El oro de los dioses, los libros de Charles Berlitz, libros como Las profecías del Papa Juan XXIII, algunos libros que tratan de meterse con la persona de Cristo, Jesús vivió y murió en Cachemira, es decir, toda una invasión de literatura que toca temas que giran alrededor de la magia, alrededor del espiritismo, alrededor de la reencarnación, alrededor de los cultos orientales, alrededor de la parapsicología. Esto aparece también en los niveles de divulgación. Basta con leer revistas del tipo de semanario y flash, sobre todo para ver que una buena proporción de esas revistas están dedicadas a la publicidad de una serie de elementos que en general son utilizados para traer suerte, para curar las enfermedades, para alejar el mal de ojo, para ganar la lotería o el PRODE, para juntar dinero, para tener éxito en el amor, pirámides, cruces, el Anke, la cruz egipcia, los budas, el Buda de la suerte, los equecos, la cruz de la puerta, el elefantito de la suerte. O sea, tenemos cosas que van entonces en distintos niveles. Por eso digo que es difícil calificar todo eso con una sola palabra. Si yo lo llamara ocultismo, podría salir el miembro de alguna secta nacida en el caldo de cultivo de la descomposición protestante para decirme, no, nosotros no somos ocultistas. O podría decir un espiritista, nosotros no tenemos nada que ver con esas supersticiones. Es
toda una moda la cual, por eso yo decía, la palabra tal vez más exacta es el neoespiritualismo. La práctica de la magia, y es algo que no solamente ocurre en la Argentina. Hay un libro de un tal Friedland, La explosión del ocultismo, publicado por la editorial Diana de México, es una de las editoriales que se dedica a estos temas, que trae una amplia información sobre la práctica ocultista en Europa y en los Estados Unidos. Menciono unos datos así al pasar. Por ejemplo, en Estados Unidos se vendieron en un año 400.000 tableros Ouija. Es lo que aquí entre nosotros es más conocido por el juego de la copa. En la década del 70 se calculaba que en Estados Unidos trabajaban unos 25.000 astrólogos profesionales, es decir, gente que ejerce la astrología como profesión y que trabajaban también profesionalmente como viviendo de eso alrededor de 100.000 brujos. Un pastor protestante norteamericano que ha estudiado el tema señalaba la existencia en los Estados Unidos de 10 millones de ocultistas pertenecientes a distintas sectas, así como de 100.000 adoradores del diablo. En Estados Unidos existen 2 iglesias satánicas reconocidas. La más conocida de ellas es la del ex artista de cine Anton LaVey, un húngaro radicado en Estados Unidos que se llama Iglesia de Satanás. Tiene publicado libros que han sido traducidos entre nosotros. El ritual satánico, la Biblia de Satanás. En Europa, por ejemplo, se calcula que en Inglaterra habría alrededor de 30.000 brujos y cerca de 400.000 personas que los siguen. En Francia estas cifras son un poco orientativas, digamos, es difícil dar en esto cifras exactas. Se calculaba la existencia de 60.000 brujos y solamente en París detecta Friedland la existencia de 7 centros en los cuales se practica la adoración de Satanás. Como vemos, es una gama muy amplia, que va desde las supersticiones más baratas, como aquellas que propagandea la revista Flash, hasta el satanismo propiamente dicho, pasando por la existencia de distintas sectas, de curiosidad por temas misteriosos, de prácticas mágicas o parapsicológicas, de práctica del espiritismo, presencia de pretendidos cultos orientales, etc. Mañana trataremos de tocar alguno de estos temas más precisamente, más en concreto. Hoy quisiera hacer como una especie de introducción al tema y de señalar algunas líneas generales de orientación. El problema primero es una pregunta que podemos hacernos. ¿Por qué aparece todo esto? ¿Por qué la presencia de todos estos movimientos entre nosotros y también en naciones, podría decir, bueno, países de América Latina, qué sé yo, como el Brasil, como Haití, con una gran presencia de inmigración africana, naciones en las cuales las culturas indígenas están mucho más extendidas que entre nosotros, pero no, en Europa está exactamente presente como entre nosotros y en Estados Unidos más. Entre los documentos episcopales, por ejemplo, los obispos reunidos en Puebla detectan el fenómeno. No se puede desconocer en América Latina, dice el número 308 de los documentos de Puebla, la erupción del alma religiosa primitiva, a la que se liga una visión de la persona como prisionera de formas mágicas de ver el mundo y de actuar sobre él. El hombre no es dueño de sí mismo, sino víctima de fuerzas ocultas. En esta visión determinista no le cabe otra actitud sino colaborar con esas fuerzas o anonadarse ante ellas. De aquí la práctica de la hechicería, el interés por los horóscopos en algunas regiones. Se agrega a veces la creencia en la reencarnación por parte de los adeptos del espiritismo y de religiones orientales. No pocos cristianos, al ignorar la autonomía propia de la naturaleza y de la historia, continúan creyendo que todo lo que acontece es determinado e impuesto por Dios. Hablan los obispos reunidos en Puebla de sustitutos aberrantes de la religión y sincretismos regresivos, exacerbación de la fantasía con tonos apocalípticos, magia, supersticiones, reinterpretaciones sincretistas,
relaciones con espíritus, fuerzas ocultas o astros de los que se pretende obtener ayuda o normas para la vida. La Iglesia, a través de los organismos del CELAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, declaró este tema de las sectas como un tema de interés prioritario. Sin embargo, es muy poco lo que se ha hecho. Hay un libro publicado por el CELAM que se llama Sectas en América Latina. El único que ha trabajado ampliamente el tema es el franciscano brasileño Fray Boaventura Kloppenburg, actualmente obispo, que ha publicado trabajos sobre la reencarnación, tiene un libro que se llama Fuerzas Ocultas, ha publicado trabajos sobre el tema del espiritismo, sobre el tema de la masonería, sobre los cultos brasileños del Umbanda. O sea, son trabajos que no se consiguen tan fácilmente entre nosotros, pero que son sumamente recomendables. En el campo protestante hay quienes se han metido a investigar el tema. Tal vez el más interesante entre los autores de esa orientación es el doctor Kurt Koch, un pastor luterano que es médico y que ha recorrido todo el mundo dando conferencias sobre el tema y atendiendo pastoralmente casos. Tiene una serie de libros, uno sobre ocultismo, otro que se llama El Diccionario de Satanás, y el más interesante de todos, Ocultismo y Cura de Almas, donde trabaja mucho con fichas de casos. Tiene un fichero de 20.000 casos, ya sea atendidos directamente por él o casos presentados o documentados por personas, pastores, médicos, sacerdotes, que han colaborado con él en esta investigación. Eso es un poco la presencia del fenómeno, en un pantallazo así muy breve. Ahora, ¿a qué se debe este fenómeno? O sea, ¿por qué surge esto entre nosotros? ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible esta desorientación espiritual de la gente, que esta desesperación, este vacío, este hambre espiritual que hace que la gente se vuelque desesperadamente a cualquier cosa que le habla de trascendencia, a todo lo que suena misterioso, a todo lo que suena a extraordinario o a sobrenatural? Hay un vacío espiritual, hay un hambre de lo espiritual, hay una oscuridad espiritual. Y esto es algo característico de nuestro Occidente. Y es el primer punto que quisiera señalar al indicar las causas del fenómeno. Es un punto del cual tenemos que partir y que si lo tuviéramos claro nos ayudaría para entender muchas cosas. Nosotros vivimos en un mundo que se llama cristiano. O sea, es fácil oír hablar de nuestro occidente cristiano. Pero occidente cristiano, aparte de ser una frasecita que suena muy bien para pronunciarla en los discursos, ahora no está tan de moda, hace algunos años atrás sí, ¿responde esa expresión verdaderamente a una realidad? Yo quisiera partir de una afirmación. Nuestro occidente puede llamarse cristiano de alguna manera, algo así. La situación del cristianismo en Occidente, o sea, nuestro Occidente vive todavía del cristianismo. O sea, vivimos en una cultura que tuvo su origen en el cristianismo. No solamente en el cristianismo, sino en el cristianismo católico, como muy bien lo señala Hilaire Belloc en sus estudios, sobre todo Europa y la Fe, donde muestra la función primordial de la Iglesia en la constitución de la cultura de Occidente. Pero este occidente en el cual vivimos no es un occidente cristiano, sino un occidente apóstata. Es decir, es un mundo, es una cultura que está volviendo las espaldas a la fe. Vive todavía de las raíces cristianas, pero como puede vivir el nieto derrochador que se dedica a tirar en farra la plata que juntaron con esfuerzo y trabajo su padre y su abuelo. De esa manera nuestro occidente vive de los resabios del cristianismo. Pero ha vuelto nuestro occidente las espaldas a Dios. Ha vuelto nuestro occidente las espaldas a Cristo. Es un occidente que se llama cristiano, pero en el cual se vive un proceso de apostasía. Voy a intentar sintetizarlo, se lo podría explayar mucho más ampliamente, pero es algo que es muy necesario tener en cuenta para poder entender el resto. Nos ubicamos para eso con la simplificación que tiene todo intento de expresar la historia en una línea. La historia no es tan lineal,
nos ubicamos en un momento determinado de crisis de la civilización de Occidente, que es la destrucción del orden romano. Es decir, Europa ha vivido durante muchos siglos de ese orden de Roma, del orden político, del orden jurídico, del orden espiritual, del orden militar del imperio, de la cultura latina. Hay un momento o una situación, hay un momento en el cual se produce la caída de ese orden con la caída del imperio. El imperio romano se ve destruido por factores externos y por factores internos. Los factores externos que van a destruir el imperio son la invasión de los bárbaros, pero el factor interno es la corrupción. Si no hubiera existido dentro del imperio la corrupción, nunca los bárbaros hubieran conseguido vencer a las legiones romanas y destruir el imperio llegando hasta el corazón de Roma. En ese momento, el momento que prevé San Agustín cuando escribe La ciudad de Dios, viendo un mundo que se derrumba a su alrededor, se llega en Europa a una situación de caos. O sea, Europa ha dejado de ser un orden, ese orden que aseguraba la centralidad del imperio, para ser un caos, una situación caótica recorrida por la invasión de tribus, donde no hay autoridad, donde todo se disgrega. En ese momento, sin embargo, hay algo que subsiste. Uno preguntaba una vez, ¿qué puede hacer el labrador en tiempo de inundación? Y la respuesta, más clara, puede salvar la semilla. Cuando el agua invade todo, y en toda la simbología de los ciclos históricos, la invasión de las aguas, la inundación, el agua que lo cubre todo es un símbolo del caos. Cuando el agua lo cubre todo, el labrador puede guardar la semilla. Cuando Europa se deshacía y se derrumbaba, hubo quienes guardaron la semilla. Y aquí está la presencia de aquel gran santo que está en las raíces de la Edad Media, tanto que el Papa Pablo VI lo nombró fundador, patrono de Europa, que es San Benito. Juan Pablo II en numerosas ocasiones, sobre todo al cumplirse algunos de los centenarios de San Benito, se ha referido a San Benito como el patrono y el fundador de Europa. En ese mundo que se derrumba, en ese caos, hay algo que permanece. Son aquellos monasterios benedictinos. Si uno visita, por ejemplo, en Italia el monasterio de Montecassino, colocado como un nido de águilas sobre la cumbre de la montaña. Durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron fuertes en esas rocas los alemanes y durante varios meses consiguieron detener allí la invasión de los aliados. Pensemos lo que significaba eso en el tiempo de San Benito. Esos monjes eran aquellos que en un momento habían pensado: aquí no hay nada que salvar. Esta sociedad se viene abajo, se destruye, entonces huyeron, fueron al desierto. Pero precisamente aquellos que fueron al desierto, conservando la fe y las raíces de la cultura, fueron la semilla que iba a servir para sembrar, para plantar un nuevo orden luego de la inundación que significaba la invasión de los bárbaros. Precisamente alrededor de esos monasterios es donde viene, alrededor del monasterio, el campesino a pedir protección, el hombre de armas que ya no tiene un emperador al cual servir para ofrecer su fuerza, el monje que enseña la fe y que transmite la cultura. Todo aquello que se podía salvar de Roma se salva a través de esa obra y con algo nuevo, es decir, impregnado con el espíritu del cristianismo. Y llega a construir aquel orden que reemplaza al orden romano, que es el orden cristiano de la Edad Media, al cual se refería León XIII diciendo: hubo un tiempo en que la doctrina del Evangelio impregnaba los estados e impregnaba la cultura en todos sus órdenes. Un orden que tuvo como característica principal el estar centrado en Dios, el mirar hacia lo alto. Fue el orden en el cual los hombres miraban, como lo dice nuevamente León XIII, hacia esa luz que sale del Evangelio. Pero así como fue el orden cristiano de Europa durante más de 1000 años, fue el orden que nosotros recibimos, fue el espíritu que nosotros recibimos. Lo que recibimos de Roma y de Grecia
impregnado y asumido y sobrenaturalizado por el cristianismo, nos llega por España a través de este orden cristiano. Pero aquí nuevamente se produce un proceso de ruptura. Un proceso de ruptura que sería posible analizar en muchos aspectos. La ruptura del orden cristiano europeo se lo podría analizar en el aspecto político, se podría señalar la disgregación del orden cristiano que va a dar lugar al liberalismo, que a su vez va a dar lugar a la revolución socialista. Se podría analizar en el aspecto económico, se podría analizar en el aspecto filosófico, siguiendo toda aquella línea de pensamiento que inspirada en Lutero, pasando por Descartes y por Hegel, va a llegar hasta Marx, pero aquí hay un aspecto que nos interesa, que es el aspecto religioso, porque es el que nos lleva directamente al tema que estamos tratando. Y, simplificando mucho, podemos señalar la ruptura del orden cristiano de Occidente en el proceso, en el orden espiritual, es un proceso que técnicamente algunos autores denominan la revolución anticristiana. Y es un proceso que no se produce de golpe. No es que Europa de pronto vuelve las espaldas a Cristo. Es un proceso muy lento de apostasía que llega y que se continúa hasta nuestros días. Digámoslo con las palabras del Papa Pío XII. No preguntéis quién es el enemigo ni qué vestidos lleva. Este se encuentra en todas partes y en medio de todos. Sabe ser violento y taimado. En estos últimos siglos ha intentado llevar a cabo la disgregación intelectual, moral, social de la unidad del organismo misterioso de Cristo. Ha querido la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la libertad sin la autoridad. A veces la autoridad sin la libertad. Es un enemigo que cada vez se ha hecho más concreto, con una despreocupación que deja todavía atónitos. Cristo sí, Iglesia no. Después, Dios sí, Cristo no. Finalmente, el grito impío. Dios ha muerto. Más aún, Dios no ha existido jamás. Y he aquí la tentativa de edificar la estructura del mundo sobre fundamentos que no dudamos en señalar como a principales responsables de la amenaza que gravita sobre la humanidad. Una economía sin Dios, un derecho sin Dios, una política sin Dios. El enemigo se ha preparado y se prepara para que Cristo sea un extraño en la universidad, en la escuela, en la administración de la justicia, en la actividad legislativa, en la inteligencia entre los pueblos, allí donde se determina la paz o la guerra. El Papa Pío XII señalaba con estas pocas palabras este proceso que denominamos técnicamente la revolución anticristiana, es decir, el intento de reemplazar un orden por otro. Revolución en el sentido profundo, es decir, una inversión total, el poner las cosas patas arriba. Un pensador católico francés de fines del siglo pasado definía la revolución anticristiana diciendo que es el intento de fundar la sociedad no sobre la voluntad de Dios, sino sobre la voluntad del hombre, el hombre en el lugar de Dios. ¿Cómo se llega a eso? Pío XII señala 3 pasos que podemos identificar con 3 negaciones. Habría un paso previo que prepara estas negaciones y que es la apostasía de la sensibilidad. Es el espíritu pagano del Renacimiento. Es una primera preparación de la apostasía. Yo a veces lo suelo resumir comparando, por ejemplo, en el aspecto del arte, el espíritu que tienen las obras de un Fra Angelico o aquellas catedrales medievales donde la materia deja transparentar la forma y el espíritu, con las obras de los artistas del Renacimiento, con un pintor con un gran manejo de la técnica, de las luces y de las sombras, sobre todo como el Caravaggio, que pinta la muerte de la Virgen tomando como modelo una prostituta ahogada en el río Sena. O esa obra maravillosa, desde cierto punto de vista de la técnica, por ejemplo, que es toda la pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sistina. Es una obra de técnica maravillosa, pero no es arte religioso. ¿Qué es lo que predomina en Miguel Ángel? Es el músculo, es la materia, no es el espíritu. Es la mezcla de lo pagano, es la presencia de la sibila junto con los profetas.
Es el Cristo que aparece descendiendo como un luchador griego. Es la barca de Caronte llevando las almas al infierno. Es la imagen de Eneas en Troya. O sea, ya no es más lo cristiano y en apostasía de la sensibilidad. En fin, esto sería largo. Eso prepara el primero de los pasos. El primero de los pasos de la ruptura del orden cristiano y de la apostasía es el que decía Pío XII. Cristo sí, Iglesia no. Esta primera negación es la negación de la Reforma protestante. Es lo que significa Lutero en el orden religioso. Es la ruptura de la unidad espiritual de Europa. Es la negación de la mediación eclesial. Es la introducción del libre examen. Es la rebelión de los clérigos y de los obispos en contra de la autoridad del vicario de Cristo, del Papa. Ellos afirman a Cristo, pero ha sido rota la unidad eclesial y se niega la mediación de la Iglesia. Se niega que la Iglesia pueda, a través de sus sacramentos, por ejemplo, ser causa eficaz de la comunicación de la gracia. Es la primera ruptura que va a preparar a las rupturas posteriores. El individualismo protestante que se expresa en el libre examen de la Escritura va a preparar el individualismo político del liberalismo. Así como la doctrina de la predestinación de Calvino, por ejemplo, en la cual Calvino consideraba como un signo de predestinación, de elección divina, la riqueza, va a ser la preparación espiritual que sirve para el nacimiento del capitalismo. En fin, es un tema ampliamente estudiado, pero yo sigo por la línea de lo religioso. Esta primera negación prepara una segunda negación a la cual se refería el Papa Pío XII. Dios sí, pero Cristo no. Esta segunda negación es la de la Revolución Francesa. Más exactamente hablando, es el espíritu masónico, el espíritu del liberalismo masónico, el espíritu de la enciclopedia, el espíritu volteriano que está en el alma de la Revolución Francesa. ¿Qué es Cristo para Voltaire? Cristo es el infame que hay que aplastar. Aplastemos al infame. Es el odio contra Cristo. Hay todavía una afirmación de Dios. Pero ¿cuál es el Dios de los enciclopedistas? No es más el Dios trino, no es el Dios de la encarnación porque niegan a Cristo, no es el Dios que es amor, no es el Dios que tiene sobre el hombre una providencia amorosa, no es el Dios que gobierna la historia. El Dios de la Revolución Francesa, el Dios de la enciclopedia, el Dios de la masonería es, como lo llaman los masones, el gran arquitecto del universo. Es decir, Dios es el que construye el mundo, no lo crea. Como el arquitecto construye o edifica la casa. Dios es una especie de demiurgo y es el Dios distante, es el Dios que está allá lejos, allá arriba. El Dios que construye el mundo pero no se ocupa del mundo que ha construido. El arquitecto edifica la casa pero después el arquitecto se retira y la casa no necesita del arquitecto para seguir existiendo. Y si el arquitecto se muere, la casa sigue en pie, siglos después a lo mejor de la muerte del arquitecto. Es Dios como aquellos personajes importantes que asisten a un partido de fútbol, bajan de la tribuna oficial a la cancha para dar el puntapié inicial a la pelota, pero después no siguen jugando, se sientan en las tribunas para mirar el partido. Ese es el espíritu con el cual el liberalismo masónico, el alma de la enciclopedia de la Revolución Francesa, va a entender a Dios. Ahora bien, ese Dios que no interviene en el mundo, ese Dios lejano, ese Dios distante, ese Dios gran arquitecto del universo, es un Dios inútil. Es un Dios que no tiene ninguna realidad en la vida del hombre y ninguna participación en la conducción del mundo. Y entonces es lógico que el hombre se despreocupe de ese Dios del deísmo, de ese Dios gran arquitecto del universo, y que aparezca la última de las negaciones. Dios no existe, Dios no ha existido nunca. Es el tercer paso de la revolución anticristiana que se produce con el marxismo y con la revolución rusa. Es la negación total de Dios. Dios no ha existido nunca. Dios es un producto de la imaginación del hombre, y el hombre pobre, al imaginar
al crear ese Dios rico, ese Dios imaginario, se aliena, es decir, se vacía de su propia substancia, se resigna a su pobreza, proyectando todo aquello que él tendría que ser en ese Dios imaginario que su propia imaginación le crea. Y entonces el marxismo nos dice que ese Dios tiene que ser eliminado. La religión es el opio de los pueblos. La creencia en un Dios ultramundano, en un Dios ultraterrestre, es una alienación que hace que el hombre se conforme con su pobreza, con su estado de opresión, etcétera, etcétera. Y el hombre tiene que eliminar a ese Dios. Pero el marxismo es al mismo tiempo una forma de humanismo. Y si el marxismo quiere eliminar a Dios, quiere hacerlo para ubicar al hombre en el lugar de Dios. El hombre tiene que arrancar de Dios, tiene que arrancarle a Dios todo aquello que Dios ha robado al hombre para el marxismo. El hombre tiene que ponerse en el lugar de Dios, el hombre como lo entiende el marxismo, que no es el hombre individuo, sino que la esencia del hombre para el marxismo se realiza en la colectividad, es el hombre colectivo. Es la sociedad, es la clase, es el Estado absoluto, pero el hombre en el lugar de Dios. Esa es la esencia del marxismo y es la tercera negación y la que parecería la última. El hombre en el lugar de Dios. En el fondo, nos remontamos muy lejos. Todo este proceso de la revolución guiado por el mito y por la ilusión del progreso vuelve hacia el principio de la historia. Y con todo su lenguaje filosófico, dialéctico y pseudocientífico, el marxismo viene a decirnos exactamente lo mismo que la primera serpiente enroscada en el árbol del paraíso le dice a Adán y Eva: seréis como dioses, en lugar de Dios, conocedores del bien y del mal, es decir, dueños del bien y del mal. El hombre puesto en el lugar de Dios. Esa es la esencia de la revolución. Y la esencia misma de la revolución, en cuanto que lleva a construir la sociedad prescindiendo de Dios y queriendo poner al hombre en el lugar de Dios, es una esencia satánica. Ahora bien, ¿qué paso puede haber más allá? Este es el último paso en la revolución. En general, los autores que tratan este tema, desde los autores franceses del siglo pasado hasta aquí entre nosotros, por ejemplo, el padre Mainviel en alguno de sus libros como El comunismo en la revolución anticristiana, La iglesia en el mundo moderno, de la cábala al progresismo, los que tratan este tema normalmente quedan aquí. La obra de la revolución está cumplida con la negación de Dios. Dios ha muerto, el mensaje de Nietzsche, que es asumido por los disparatados teólogos de la muerte de Dios en nuestro cristianismo contemporáneo, católicos o protestantes. Dios ha muerto, Dios no existe, Dios no ha existido nunca. Es el ateísmo que es una de las características de nuestro tiempo por primera vez en la historia de la humanidad. Ya sea el ateísmo teórico de los marxistas, el ateísmo impuesto como religión de Estado en las naciones del bloque comunista, ya sea el ateísmo práctico de tantos cristianos de Occidente, que se llaman cristianos, que son bautizados, que a lo mejor van a misa incluso, pero que en la práctica viven como si Dios no existiera. Y creen que tienen que vivir, el pastor Bonhoeffer protestante, como si Dios no existiera. ¿Eso puede ser el último paso? ¿El hombre en el lugar de Dios? Yo pienso que no, y aquí es donde llegamos al tema. ¿Qué hay más allá de la negación de Dios? Si ese proceso de apostasía, si esa revolución espiritual es una obra satánica, al diablo no le interesa negar a Dios para poner al hombre en el lugar de Dios. Porque si bien el diablo puede influir sobre el hombre y utilizarlo, en el fondo lo desprecia. Él es una naturaleza angélica, aunque caída, es una naturaleza superior a la naturaleza humana. Desprecia el diablo al hombre aun cuando lo utiliza. Y no va a llevar todo este trabajo al hombre, a todo este trabajo de apostasía, para que el hombre se coloque en el trono de Dios. ¿Qué es lo que hay más allá de la negación de Dios? La caricatura de lo divino. Si todo este proceso de apostasía se encamina hacia una negación de Dios, no es para que el hombre esté en el lugar de Dios, sino es el mismo diablo el que quiere ponerse en el lugar de Dios. La Edad Media tenía una profunda fe en Dios, y porque tenía una profunda fe en Dios, creía también en la existencia del diablo. Lo tomaba en serio, de acuerdo a lo que nos dicen las Escrituras, a la advertencia de San Pedro: vigilad, porque vuestro enemigo el diablo, como león rugiente,
ronda buscando a quien devorar. Pero al mismo tiempo, la Edad Media tenía, por ser una edad de fe, la suficiente salud espiritual para reírse del diablo. Porque el mal es trágico, pero el mal es cómico. ¿Lo cómico qué es? Lo cómico es la percepción de lo deforme. ¿Y lo deforme qué es? Lo que no tiene la forma de vida. ¿Una caricatura en qué consiste? Una caricatura consiste en exagerar los rasgos deformes de una persona, por ejemplo. Y eso es ridículo. Lo que no tiene la forma de vida. Y el mal nunca tiene la forma de vida. El diablo es trágico y es peligroso, pero también es ridículo. Y la Edad Media lo llamaba el mono de Dios. Así como el mono parece como una caricatura del hombre, el mono quiere imitar al hombre, y cuando quiere imitar al hombre hace el ridículo. Así también el diablo quiere ponerse él en el lugar de Dios, pero cae en el ridículo de la criatura que quiere rebelarse contra su creador. Es el permanente derrotado y el que está condenado a la derrota. No es, como pensaban los antiguos maniqueos, un principio del mal. Aquellos que creían que había un Dios, principio del bien, y un Dios, principio del mal, los dos igualmente poderosos que luchaban a todo lo largo de la historia. En nuestra fe cristiana existe esa lucha a lo largo de toda la historia. Pensemos en el Evangelio de San Juan, la luz y las tinieblas. Pero no es la lucha entre dos potencias iguales. Es la lucha de una criatura que se ha rebelado en contra de su creador, que quiere ser como Dios, y entonces termina haciendo el ridículo. ¿Qué hay más allá de la negación de Dios? La caricatura de lo divino. El diablo que busca colocarse en el lugar de Dios. ¿Qué hay más allá de la negación de Dios? La caricatura de la fe verdadera. Cuando la fe verdadera se apaga, cuando los hombres vuelven las espaldas al Dios verdadero, cuando los hombres se vacían interiormente de la fe, entonces, ¿qué es lo que viene? No es la nada, es la caricatura de lo divino. Alguien decía, el hombre tiene necesidad de Dios y tiene necesidad de creer y tiene necesidad de adorar. Cuando se ha intentado hacer en el alma del hombre un vacío absoluto, ¿qué es lo que se logra? El vacío absoluto no existe. Los antiguos decían, la naturaleza tiene horror del vacío. Y si hay un lugar donde no puede existir el vacío absoluto, es en el alma del hombre. Cuando el hombre quiere hacer ese vacío en su alma, cuando el hombre pretende crear un mundo al margen de Dios y sin Dios, lo que aparece en lugar del Dios verdadero, en lugar de la fe verdadera, en lugar de la religión verdadera, es lo que es propio del diablo, la caricatura de lo divino. Y entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Es una realidad de nuestro occidente apóstata. Nuestro occidente es, al mismo tiempo, profundamente materialista y profundamente supersticioso. No es una casualidad precisamente que en una nación donde tiene tanta fuerza la materia y los valores materiales y el progreso material como es en los Estados Unidos, sea precisamente el caldo de cultivo de todas estas religiones, de todas estas sectas, de todas estas formas de magia, de brujería, de satanismo, de superstición, de ir a mendigar, como angustiado, busca, desorientado, pide auxilio. No se puede hacer en el alma del hombre un vacío absoluto. Cuando se lo trata de hacer, cuando se apaga la luz de lo divino, cuando se apaga la fe verdadera, lo que viene a reemplazar esa fe es la caricatura. Lo que viene a reemplazar a Dios es el mono de Dios, es el diablo. Veámoslo un poco, recordemos esta idea, y veámoslo un poco en el hombre. La afirmación que hacíamos recién. No se puede hacer en el alma del hombre un vacío absoluto. En el hombre existen tres instintos o inclinaciones fundamentales. Es curioso, pero Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, cuando busca la ley, el contenido de la ley natural, descubre en el hombre estos tres instintos o inclinaciones, en el siglo XIII. Y en el siglo XX, un gran científico, Alexis Carrel, que se pone a estudiar al hombre, no desde el mismo punto que Santo Tomás, desde el punto de vista teológico o filosófico, sino desde el punto de vista científico,
descubre en el hombre exactamente las mismas inclinaciones. Hay algunas diferencias de lenguaje, pero el teólogo medieval y el sabio médico contemporáneo, al analizar al hombre en su naturaleza, descubren en esa naturaleza tres inclinaciones fundamentales. Alexis Carrel las llama leyes fundamentales de la vida y las deduce a partir de la observación de la vida misma. Son instintos o inclinaciones naturales del hombre. El primero de estos instintos es el instinto de conservación, instinto de conservación de la propia vida. La vida tiende a conservarse y eso es algo natural en nosotros. El segundo de estos instintos es el instinto sexual, que se ordena a la conservación y a la propagación de la especie. El tercer instinto lo llama Alexis Carrel ley de ascensión espiritual. Dice que es el que constituye nuestro carácter específicamente humano y aquel por el cual el hombre se une al sustrato inefable de todas las cosas. Podríamos denominarlo, y nos acercaríamos más a Santo Tomás, algo así como un instinto religioso. En el hombre, así como hay una inclinación natural a conservar la vida y una inclinación natural hacia el otro sexo, que mira a la conservación de la vida de la especie, hay también una inclinación natural hacia lo religioso. El hombre es una criatura. El hombre es un ser creado y es un ser que participa del ser absoluto de Dios. Y en la profundidad de su conciencia el hombre tiene conciencia de esta realidad. El hombre se siente, se intuye como criatura, como dependiente del Creador. No pensemos la creación precisamente como la pensaban. No pensemos la creación como decíamos que la pensaban los filósofos de la enciclopedia o los masones. El Dios que da el puntapié inicial al principio de la historia y se desinteresa de su criatura. No, la creación es una acción continuada de Dios, lo decía el catecismo. Nos crea con su voluntad omnipotente, nos conserva con su poder y nos gobierna con su providencia. Es como si Dios de alguna manera nos estuviera creando constantemente. Si yo tengo esta tiza en mi mano y la dejo caer, la tiza cae, pero sigue existiendo. Dios me tiene en sus manos de tal manera que si Dios, por un imposible, dejara de pensar en mí, yo caería en la nada. Si por un imposible Dios se olvidara de mí, yo volvería a caer en la nada. Dios, con su pensamiento y con su amor, me está manteniendo constantemente en la existencia. Todo lo que tengo y todo lo que soy depende de esa voluntad y de esa providencia amorosa de Dios, que le hacía decir a San Pablo, con un lenguaje casi panteísta, en él vivimos, nos movemos y somos. Estamos como envueltos, como rodeados, como penetrados por el amor de Dios y por la acción creadora y conservadora de Dios. Es lo que llevaba a San Agustín a decir que Dios es más mi yo que yo. O sea, es más íntimo a mi propio ser que mi propio ser mismo. Y el hombre tiene conciencia de eso. Tiene conciencia de ser criatura dependiente del Creador, aunque la tenga de una manera oscura. Y en esa conciencia hay otra cosa que señalar. Alexis Carrel llamaba a este instinto ley de ascensión espiritual. El hombre tiende a ser más que hombre. El hombre tiende a superarse a sí mismo. El hombre tiende de alguna manera a trascenderse a sí mismo. Es lo que oscuramente intuye Nietzsche cuando hace hablar a su Zaratustra y le hace gritar: el hombre es algo que tiene que ser superado. Yo os anuncio al superhombre. El hombre, dice el Zaratustra de Nietzsche, es una cuerda tendida entre el mono y el superhombre. O sea, en su pensamiento evolucionista piensa, viene del mono, pero marcha hacia el superhombre. Pero está de alguna manera intuyendo una realidad. El hombre está llamado para ser más que hombre. Dios creó al hombre y lo creó ¿para qué? Lo creó para orientarlo hacia la vida divina. Lo creó para que el hombre, siendo más que hombre por la gracia, llegara un día en el cielo a participar de la naturaleza divina. El hombre es imagen de Dios, no es imagen de Dios corporal,
Es imagen de Dios por su alma y por sus facultades espirituales. Es imagen de Dios porque tiene una voluntad libre capaz de amar y porque tiene una inteligencia capaz de conocer. Y al ser capaz de conocer y de amar, el hombre está reflejando en sí la imagen de la Trinidad y está llamado hacia la plenitud de esa imagen. El hombre es algo que tiene que ser superado. El hombre tiene un llamado a la trascendencia, a la superación, a ser más que hombre. Y aquí, aunque parezca que nos alejamos del tema, estamos volviendo a tocar el tema que nos interesa y que lo voy a expresar en un nuevo esquema. El hombre siente el llamado hacia la trascendencia, hacia lo alto, hacia Dios. Siente el llamado del misterio, de lo sobrenatural. Ahora bien, podemos ubicar aquí toda la franja del misterio. Este llamado es un llamado que se presenta en el hombre como un instinto, es un llamado oscuro, no es un llamado claro. Ahí está el error de Schleiermacher o de los modernistas, que pensaban que la fe era una proyección hacia lo alto de ese instinto religioso. No, el hombre tiende hacia lo alto, busca a Dios, trata de conocer a Dios, y el hombre con su inteligencia natural puede llegar a conocer que Dios existe, y que Dios es uno solo, y que Dios es creador, pero no más allá. El hombre puede llegar, y en la historia de la humanidad llegaron los griegos, llegaron los egipcios al Dios uno, pero no puede penetrar en la intimidad de Dios, no puede llegar al Dios que es amor, no puede llegar a la Trinidad de Dios. El hombre no puede recorrer el camino de la trascendencia, de la superación, de la divinización por sus propias fuerzas. Aquí es donde se hace necesaria la revelación. Cuando el hombre llega con su razón a conocer la existencia de Dios, digamos, es como si estuviera golpeando el techo con la cabeza, no puede subir más alto. Pero Dios en ese techo abre como una claraboya y entonces por allí penetra la luz de lo divino. El hombre puede recorrer el camino de la trascendencia cuando desde lo alto Dios lo ilumina con la luz de la fe. Es la luz de la fe la que le está mostrando al hombre el camino hacia la trascendencia, el camino para que pueda llegar a ser más que hombre, el camino de la divinización. El camino para que aquella capacidad de amor infinito y de conocimiento infinito que el hombre tiene en sí mismo pueda realizarse. El hombre puede recorrer este camino cuando este camino está iluminado por la luz de la fe y cuando el hombre tiene para recorrerlo desde abajo la fuerza de la gracia. El hombre no lo puede recorrer por sus propias fuerzas. Ese es el error en los primeros siglos de Pelagio. Ese es el error que en la Escritura aparece con la imagen de los que querían construir la Torre de Babel, pensando que podían llegar al cielo por las propias fuerzas del hombre poniendo un ladrillo arriba de otro. Ese es el error de todas las utopías que quieren construir un paraíso en la tierra, ya sea a través del progreso indefinido de la ciencia, ya sea a través de esa dialéctica de lucha de clases que lleva a la construcción de un estado paradisíaco en la sociedad sin clases y sin Estado. Son todas pretensiones de divinizar al hombre por su propio esfuerzo. El hombre recorre el camino a la trascendencia, iluminado por la luz de la fe y empujado o elevado por la fuerza de la gracia. Cuando el hombre vuelve las espaldas a Dios, ¿qué pasa? Se cierra hacia lo alto. Ya no está más la fe que le ilumina el camino. Sin embargo, el hombre quiere seguir siendo más que hombre. Busca lo sobrenatural, busca el misterio. Se mete en este campo oscuro hacia el cual lo empuja su instinto. Pero ya no se mete iluminado por la luz divina de lo alto, se mete a tientas, se mete como el que entra en una habitación oscura tanteando, buscando, procurando encontrar algo que no sabe qué es. Pero no está satisfecho con el horizonte limitado que le presentan las realidades materiales. Busca algo más. Pero ya no hay fe.
entonces ¿qué? No sabe qué es lo que está buscando. Y se mete dentro de esta franja oscura. Porque el límite entre lo natural y lo sobrenatural no es un límite para nosotros tan claro como puede ser una línea que está dividiendo una casa de otra, una medianera, o como puede ser una línea que divide un puesto de frontera. Por eso lo he pintado no como una línea, sino como una franja. En sí misma la división será clara, pero no lo es para nosotros. No sabemos a veces con precisión a dónde está el límite. Por eso se presentan algunas confusiones. Por eso muchas veces el hombre piensa que algunos fenómenos, por el solo hecho de que son extraordinarios, pensemos en los fenómenos que estudia, por ejemplo, la parapsicología, la transmisión de pensamiento, formas de levitación, de movimiento a distancia, los fenómenos que se presentan en lo que llaman los parapsicólogos los poltergeists, y que en lenguaje vulgar se habla de las casas embrujadas, golpes, objetos que se mueven, cosas que atraviesan las paredes. Muchos piensan que esos fenómenos, porque son extraordinarios, son sobrenaturales. No, son extraordinarios, pero no son sobrenaturales. Están todavía dentro del orden de la naturaleza. Pero este campo se presenta confuso. ¿Y qué es lo que pasa cuando el hombre, sin la luz de la fe y sin la fuerza de Dios, se mete dentro de este campo buscando a tientas? Entra en un campo terriblemente peligroso. Decíamos que entra guiado por el instinto en algo que podemos comparar con una habitación oscura. Voy a añadir más. Dentro de esa habitación oscura hay un loco armado con un cuchillo. Y el hombre entra a tientas dentro de ese campo. La búsqueda a ciegas de lo misterioso, guiado por el instinto religioso, como una consecuencia del vacío espiritual del hombre contemporáneo, es precisamente una búsqueda tremendamente peligrosa. Peligrosa en varios niveles que después señalaremos. Es peligrosa, por supuesto, en el nivel sobrenatural, pero es peligrosa también en el mismo nivel humano, en el nivel psíquico. Peligrosa en el nivel sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete en ese terreno buscando la trascendencia, lo sobrenatural, lo misterioso, pero a ciegas, a tientas, sin la luz de la fe, en lo sobrenatural o en lo preternatural, podemos encontrarnos con dos cosas. Con lo sobrenatural positivo. A veces ese hombre que busca tientas se encuentra con la luz de Dios y encuentra la fe. Pero puede encontrarse también con lo sobrenatural negativo. Es decir, buscando a tientas puede tener la suerte de encontrarse con Dios, o puede tener, sobre todo cuando está movido por el orgullo y la imprudencia, la desgracia de encontrarse con el diablo. Y un último punto en esto. El hombre puede meterse buscando la trascendencia, pero donde cree. Voy a bajar algún ejemplo concreto. Estamos en algo que parece muy teórico. Bajemos algún ejemplo concreto. Hoy hace un rato hice referencia al tablero Ouija. Es lo que entre nosotros es conocido por el juego de la copa. He encontrado muchas veces en grupos de muchachos, de chicas, que lo hacen como una especie de diversión. Es divertido, es interesante, es curioso. ¿En qué consiste? Básicamente se coloca, por ejemplo, en una mesa redonda todo el alfabeto y los números. Se coloca en el centro una copa. En el tablero Ouija es una planchuela. Una persona o entre varias personas tocan suavemente, muy suavemente, el borde de la copa. Se hacen preguntas. A veces no pasa nada, la copa no se mueve. Pero a veces se mueve. Y cuando se mueve, ¿qué hace? Va de una letra a otra y construye frases. Lo normal es que las primeras veces, más que frases, sean monosílabos, sí, no, palabras sueltas, palabras sin sentido. Si uno sigue practicando ese experimento durante un tiempo, y si son varias personas y las mismas personas las que lo practican, ¿qué pasa? La copa se va volviendo cada vez más locuaz, adquiere o forma una personalidad. Y a veces se presenta como un espíritu desencarnado, o como un ser de otro planeta, o como espíritu de los difuntos, por ejemplo.
En algún caso he conocido a alguno que se llevó el gran susto de preguntar ¿quién sos? Y la copa le contestó, el diablo, dejó el juego. Vamos a esto, el sistema ese o el juego de la copa es una técnica mediúmnica. En el fondo no hay ninguna diferencia entre procurar ponerse en contacto con esos presuntos espíritus de los desencarnados, espíritus superiores o con el diablo o con los marcianos. Se puede hacer con la escritura automática, se puede hacer con el trabajo de los raps, de los golpes en una mesa o el movimiento de una mesa o de una silla. O sea, hay muchas formas, pero quedémonos en esta. Uno en algún momento piensa que está hablando con una personalidad. La de Dios, la del diablo, la del espíritu de un difunto o X, la de un marciano. Ahí, y esa personalidad va tomando una consistencia cada vez mayor. Y llega un momento en que la persona empieza a tener necesidad de hablar a través de la copa o a través del tablero. Se le hace como una necesidad y puede pasar horas enteras, como en la escritura automática puede llegar a producirse una compulsión por la cual la persona no puede dejar de escribir aunque quiera hacerlo. Y transmite mensajes y mensajes y mensajes. Tengo fotocopia como de 20 páginas de escritura automática de una persona que se ponía en comunicación con los marcianos y que tiene mensajes transmitidos por espíritus de otros planetas. Y tengo también 2 análisis que hice hacer de esas páginas de escritura automática, por una profesora de grafología y por un médico psiquiatra. Los 2 análisis, el de la grafóloga y el del médico psiquiatra, coinciden. El del médico psiquiatra termina diciendo, esta persona sufre una psicosis y pienso que tiene necesidad urgente de atención clínica. O sea, ¿qué es lo que se produce? Uno cree que está hablando con una personalidad, pero ¿qué es lo que mueve la copa? ¿O qué es lo que mueve la escritura automática? Normalmente son fuerzas que existen en la misma persona, pero que permanecen subconscientes y que en un momento afloran y se presentan como si fueran una personalidad distinta. ¿Y entonces qué? Que en ese jueguito, cuando uno se dedica a ese juego, al juego de la copa o a la escritura automática o a la transmisión por medio de golpes, se está produciendo en la persona un desdoblamiento de personalidad. Y el desdoblamiento de personalidad producido artificialmente por ese tipo de experiencias es un comienzo de esquizofrenia. Es decir, que uno con ese jueguito puede volverse loco. Y otra cosa, eso en el plano natural. Si metemos el plano preternatural, ustedes recordarán la película El Exorcista, es un caso que estuvo de moda hace unos años, o la novela. La novela trabaja, exagerando una serie de detalles, pero trabaja sobre un caso real, no de una chica como aparece en la película, sino de un muchacho que tenía 14 años y que llegó a la posesión diabólica por medio del juego con el tablero Ouija. Fue exorcizado y vive todavía en Estados Unidos. No necesariamente cuando se mueve la copa o cuando se mueve la mano con la escritura automática, cuando empiezan los golpes, es el diablo el que está trabajando. No necesariamente. Puede ser una fuerza que proviene de la misma persona. Yo un día que tocaba este tema en un retiro me vinieron a ver unas chicas después y me decían, no, pero nosotros lo fuimos con una señora que hacía el juego de la copa en la casa. Ustedes saben, y nosotros hablamos, nosotros no creíamos y se fuimos a reírnos. Digo, guarda, es lo que hay que decirle al drogadicto. Cuidado con el primer cigarrillo. Es lo que hay que decirle al que va para ver, por curiosidad, a ver qué pasa, a ver qué me dice. Y nosotros resulta que ella habló con el abuelo de ella y que le dijo una serie de cosas que la señora no podía saber. La señora no podía saber, pero la chica sí. Y no necesariamente con memoria consciente, sino que aún con los datos que están en el subconsciente de esa persona se puede producir una comunicación que aquella persona que obra de alguna manera como medium es capaz de leer en el alma del otro. En este caso había una cosa interesante que confirma lo que estaba diciendo. La señora esta era divorciada. Y la copa, con oportunidad o sin ella, como dice San Pablo, sin que le preguntaran, en todas las sesiones se ponía a hablar pestes del marido de la señora. O sea, ciertamente se trataba allí de una fuerza subconsciente. Yo cuando cuento esto me acuerdo lo que decía un gran misionero de nuestro tiempo, ya viejito, en Alaska, el padre
Segundo Llorente, tiene un maravilloso libro en el país de los eternos hielos. Él cuenta que a veces tenía que pasar periodos muy largos de soledad en el invierno. Y trae con Gracia de Andaluz una serie de reflexiones y consejos, entre los cuales dice: si en algún momento cuando tengas que vivir eso te das cuenta de que se estás hablando solo en voz alta, cuidado. Dice, pero si te das cuenta de que aparte de hablar solo en voz alta te estás contestando a sí mismo como si fueras otra persona, dice, tómate un trineo y aunque haya tormenta de nieve, vete a buscar a alguien porque te estás volviendo loco. O sea, ese desdoblamiento de personalidad es algo que puede ser producido por estos jueguitos. O sea, o uno se puede volver loco o uno puede dar entrada al diablo. Yo el diablo no es la primera explicación que busco, pero ciertamente el diablo puede actuar o penetrar con más facilidad en una personalidad esquizofrénica, en una personalidad desdoblada, que en una personalidad normal, que en una personalidad armónica. Cuando en la psiquis de una persona se producen fisuras, por esas fisuras se pueden colar fuerzas preternaturales con mucha mayor facilidad que en una personalidad totalmente integrada o armónica en el plano psíquico o en el plano natural. Es decir, que este camino a la locura puede ser el camino para una... Decíamos, entonces, es peligroso meterse a tientas en este terreno oscuro si no existe esa luz, esa guía segura que es la luz de la fe. Pero hay otro. Cuando uno se mete aquí se puede perder también de otra manera. Es decir, puede creer que subiendo, es decir, trascendiéndose hacia lo alto, y en realidad estar trascendiéndose no hacia arriba, sino hacia abajo. Esto lo pongo con la imagen de una casa en la cual hay una planta baja, hay una azotea y hay un sótano. Uno en un determinado momento puede creer que está ascendiendo hacia lo sobrenatural, es decir, pasando de la casa, del plano natural, a el altillo o a la azotea, y en realidad, en lugar de estar ascendiendo, puede estar descendiendo. Porque en este plano del misterio se produce lo que pasa a veces en la aviación, cuando uno penetra en una determinada zona de tormenta, le puede ocurrir que pierde noción de lo alto y de lo bajo, y en una de esas puede llegar a estar volando. Tuve un amigo, muy amigo, que murió acá en la cordillera de esa manera, piloto de la Fuerza Aérea, empieza un vuelo invertido. Entonces, cuando cree que está tomando altura, choca contra una montaña, porque estaba volando al revés. No recuerdo, tiene un nombre técnico, no recuerdo cómo se llama, es una pérdida de la orientación espacial. Algo por el estilo puede pasar cuando uno entra en este terreno. Confundir la trascendencia sobrenatural con algo que es descender hacia abajo. Hay un texto de Freud donde habla de esto. Yo parto ahí de una observación del padre Castellani, ¿no es cierto? A Castellani le llamaba la atención lo siguiente. Dice, Santa Teresa, cuando más hondo entraba en el alma humana, sin negar la realidad de las alimañas venenosas, más maravillas encontraba. Mientras nuestros psicólogos de hoy encuentran cada vez más fango, pantano, basura y monstruos inconcebibles. Los dos entran hacia adentro, el místico y el psicoanalista. Pero mientras Santa Teresa iba encontrando cada vez más luz en los castillos, en las moradas de su castillo interior, Freud va encontrando cada vez más inmundicia. ¿Quién tiene razón?, dice Castellani, tal vez los dos la tienen. Yo cuando leí esto hace años, lo primero que se me ocurrió es decir, claro, como Santa Teresa era santa, mientras más penetraba en lo interior de su alma, encontraba más luz. Como Freud era un chancho, mientras más entraba en lo interior de su alma, encontraba más inmundicia. Perdonen la expresión, pero no sé, yo creo que, en fin, sería motivo de... ahora bien, un psicólogo, Hans Prinzhorn,
detecta el mismo fenómeno y dice: la noche oscura de los místicos es comparable al psicoanálisis, pero al revés, para arriba y no para abajo. Y el mismo Freud escribe en una carta a Ludwig Binswanger, siempre, la imagen de la casa, siempre me he quedado en la planta baja o en el sótano del edificio. Y ahora usted pretende que cuando se cambia de punto de vista se ve también un piso superior, en el que se alojan huéspedes tan distinguidos como la religión, el arte, etc. No está usted solo a este respecto. La mayoría de los especímenes cultos del Homo Natura piensan por el estilo. En esto usted es un conservador, yo un revolucionario. Es decir, Freud mismo lo dice. Siempre lo que me ha interesado no es ese piso superior que ni sé si existe y no lo creo, es el sótano. Entonces, esa interpretación de lo que dice Castellani, mientras Santa Teresa penetra más en el interior, encuentra más luz, Freud encuentra más barro, puede deberse no a lo que cada uno tiene adentro, sino que mientras Santa Teresa va hacia el piso superior, desde el cual penetra por la claraboya la luz de lo divino, Freud busca la trascendencia hacia abajo, es decir, hacia el sótano, hacia la oscuridad. El místico entra en lo sobrehumano, en lo sobrenatural, y el otro entra en lo infrahumano, en lo infranatural. Como daba un ejemplo hace un rato del peligro que tiene el meterse a oscuras en esa franja, también podría haber ejemplo de esto. Fíjense lo siguiente, en toda nuestra literatura de ciencia ficción, cuando se habla de los personajes que son de facultades de tipo parapsicológico, se piensa que el individuo dotado, que el medium dotado de facultades parapsicológicas es un individuo superior. Es alguien que está en una fase más adelantada del desarrollo humano. Algunos hablan incluso, entrando en el lenguaje de la ciencia ficción, de los mutantes. Es decir, ya son seres que han pasado a otra dimensión superior de la existencia. ¿Y eso se muestra en qué? Se muestra precisamente en que poseen aquellas facultades telepáticas o de movimiento a distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que hace algunos años atrás, en Buenos Aires había una exhibición en un teatro del muchacho el israelí Uri Geller, dotado de facultades de telequinesis, es decir, de mover objetos a distancia. En el teatro había una pantalla de televisión que mostraba de cerca y sobre todo doblaba sin tocar objetos de metal, es decir, doblaba cucharitas, llaves, por ejemplo. Dicen que cuando llegó al aeropuerto en Buenos Aires, a un empleado de aerolíneas que tenía el distintivo en la gorra, lo miró y se le doblaron las alitas para afuera. Bien, a la salida del teatro, un señor hacía el siguiente comentario, diario La Razón: este muchacho está 100 años por delante de nosotros en la evolución. Es interesante, ¿no? O sea, quiere decir que si evolucionamos durante 100 años más vamos a llegar a poder doblar cucharitas sin tocarla. Lo digo un poco irónicamente, pero es cierto. O sea, en general, los sujetos de experimentación parapsicológica, es decir, los dotados de esas facultades o de esos poderes, no son sujetos superiores, sino todo lo contrario. Suelen ser gente que tiene algún tipo de problema psíquico y a veces hasta físico. Y muchas veces esas facultades parapsicológicas se destapan después de un tipo de traumatismo psicológico, por eso a veces la droga ayuda para destaparlas, o hasta de un traumatismo físico. Peter Hurkos, que es uno de los clarividentes más estudiados por la parapsicología contemporánea holandés, descubrió sus facultades parapsicológicas trabajando como albañil cuando se cayó de una escalera y se le produjo una fractura del cráneo. Y a partir de ahí empezó a tener una serie de facultades de clarividencia que lo han hecho un sujeto interesantísimo de experimentación. Pero provenía de una fractura del cráneo, es decir, provenía de un traumatismo. Y la característica personalidad de Peter Hurkos era una clásica personalidad disociada. Era un tipo incapaz de mantener atención en un tema más de 2 o 3 minutos. De modo que un interrogatorio, el análisis de un caso policial con Peter Hurkos llevaba, tenía que seguir un itinerario así, digamos, o sea, tratando de hacerlo volver constantemente al tema, etcétera. Esas facultades que muchas personas consideran superiores
Por ejemplo, la telepatía es una cosa cuya existencia es cierta, la transmisión de pensamiento a distancia. Eso ha sido estudiado por la parapsicología cuantitativa del profesor Ryan en Estados Unidos, y él muestra, con miles de experimentos, muestra con cálculo de probabilidades estadísticamente que ciertamente es real la transmisión de pensamiento. Ahora bien, ¿es una facultad superior? No, no existe transmisión de pensamiento. Lo que transmite uno y otro recibe nunca es un pensamiento. No se puede transmitir un pensamiento abstracto. Se transmite una imagen. Si yo quiero transmitir la palabra pizarrón a un agente receptor ubicado en otra habitación, en otra casa, yo no tengo que pensar pizarrón, pizarrón, pizarrón. Yo tengo que tratar con la imaginación de visualizar un pizarrón verde o negro, como sea, y mientras tenga mayor capacidad imaginativa para visualizarlo, tengo más posibilidad de ser un agente emisor y de que el otro lo reciba. Y para mí una prueba clara de esto, lo he visto en algunos libros de parapsicología, es que se da con frecuencia la siguiente confusión. Uno transmite una imagen y el otro dibuja. Uno piensa, paraguas, sujeto emisor, y el sujeto receptor dibuja un hongo. Es decir, lo que ha captado no es un concepto, es una forma. Vio una forma confusa y entonces la dibujó. Creyó que era un hongo y lo que le estaban transmitiendo era paraguas. Es decir, no es una facultad superior del hombre, sino una facultad inferior. Es decir, es una facultad de conocimiento más ligada a lo físico, a lo sensible. La imaginación, la memoria y la fantasía no son las facultades de conocimiento espirituales o superiores, sino que son facultades de conocimiento inferior. No solamente eso, sino que es posible la transmisión de pensamiento con animales. Se ha experimentado con perros. El hipnotismo. Se puede hipnotizar animales. Yo he visto hipnotizar gallinas, por ejemplo. Hay animales que hipnotizan a otros animales. La víbora hipnotiza a la rana o hipnotiza al pajarito. Es decir, no está en el plano superior del espíritu, sino en el plano inferior de lo psíquico. El hombre es como un microcosmos. Es decir, que el hombre reúne en sí el reino mineral, estamos hechos con minerales, el reino vegetal, tenemos una vida vegetativa, el reino animal, y lo trasciende por el espíritu. Pero precisamente porque el hombre es microcosmos, puede comunicarse por abajo con los otros reinos. Es muy posible eso que dicen de que a las plantas hay que hablarles con cariño, no porque la planta entienda, pero sí por nuestra parte inferior podemos comunicar con la sensibilidad de la planta. Pero la mayor parte de los fenómenos que analiza y que estudia la parapsicología son fenómenos que se dan, repito, no en la parte superior del hombre, sino en la parte inferior del hombre, en aquella por la cual comunicamos con el reino animal e incluso con el reino vegetal. Entonces, uno corre el riesgo de creer que está trascendiendo hacia el espíritu y lo que se está produciendo en él no es una trascendencia hacia lo superior, sino un descenso hacia lo inferior. En determinadas formas de espiritualidad exaltada con el uso de la droga entre algunos indígenas, por ejemplo, del uso que hacen las diversas formas de música negra, del ritmo, para provocar estados de exaltación psicológica o religiosa, de las prácticas religiosas de ciertas cofradías musulmanas y de las prácticas que se llevan a cabo en algunos grupos de tipo pentecostal o carismático, tanto protestantes, asambleas cristianas, como grupos carismáticos católicos, muchas veces se da exactamente esta confusión. Después de tener a un tipo repitiendo durante horas y horas, repitiendo una frase, Jesús, misericordia, Jesús, misericordia, Jesús, misericordia, Jesús, misericordia, aleluya, 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 el tipo en un momento termina hablando en lenguas o diciendo cualquier disparate, que bajó el Espíritu Santo. ¿Qué bajó el Espíritu Santo? Has entrado en un estado de histeria. O sea, es un mecanismo histérico. Conocí un sacerdote que una vez asistió a una reunión pentecostal y en un momento veía que pasaban cosas raras y dice, a ver qué pasa. Y se paró, levantó los brazos y empezó pri, 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 pri. Al rato toda la concurrencia estaba con los brazos levantados y pri, 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 convencidos de que hablaban en lengua. Y el otro se mató de risa. O sea, es un caso típico de contagio histérico, de contagio psicológico. Yo creo en el Espíritu Santo, creo que el Espíritu Santo actúa, creo en la devoción al Espíritu Santo, en la oración de alabanza, por supuesto que sí, también en los carismas.
incluso en los carismas extraordinarios. Pero no confundamos, el concilio lo dice muy clarito, los carismas extraordinarios no hay que pedirlos temerariamente ni esperar el fruto del apostolado de ellos. Y a veces no solo se los pide temerariamente, sino que se los busca y se los trata de provocar con estados histéricos de exaltación. Es como en determinadas reuniones de curación. Yo he leído técnicas de curación aplicadas, por ejemplo, por la Christian Science norteamericana, el libro de los medium curanderos del espiritismo, algunos libros salidos de ambientes pentecostales y algunas técnicas de curación o de proyección manejadas con los métodos del control mental Silva, y es exactamente lo mismo. O sea, son exactamente las mismas técnicas de sugestión psíquica, de autohipnosis y de intento de transmitir fuerzas o poderes psíquicos. Lo que pasa es que en un caso le echan la culpa a los pecados de la enfermedad, como en el caso de la Christian Science, en otro se lo echan a los malos espíritus, en un caso le echan la culpa al Espíritu Santo de la curación y en otro caso se la echan a las ondas mental alfa en la cual se ha colocado el personaje, o sea, se ha puesto en alfa, se ha puesto en nivel para ¿cómo es que le llaman? Para proyectar sus fuerzas psíquicas y para programar a la persona curándole la enfermedad. O sea, en un caso lo atribuyen al Espíritu Santo, en otro a los espíritus desencarnados, en otro a las ondas mentales alfa y en otro a los pecados que ocupan el lugar de los microbios. Pero no se trata de una acción milagrosa o sobrenatural. No se trata de un carisma extraordinario o un descenso del Espíritu Santo, sino de un descenso del hombre hacia los planos oscuros e irracionales de su propia emotividad exaltada. Y ese es entonces lo que señalamos aquí. En primer lugar, ese llamado a la trascendencia. Cuando se apaga la luz de la fe, el instinto religioso puede pervertirse. ¿Qué pasa con el instinto sexual si no encuentra la canalización adecuada? En la vida matrimonial o en una virginidad bien llevada. El instinto sexual se desvía, se pervierte, llega a las peores degradaciones y degeneraciones. Exactamente lo mismo pasa con el instinto religioso. Cuando el instinto religioso no encuentra la canalización adecuada hacia la trascendencia por el camino iluminado por la luz de la fe y fortalecido por la gracia, el instinto religioso se pervierte y el hombre, buscando lo religioso, lo misterioso, lo trascendente, puede llegar a las peores degradaciones. Y luego, este último elemento. La trascendencia puede ser una verdadera trascendencia hacia lo alto, pero uno puede perder conciencia de los planos y en lugar de trascender hacia lo alto, hundirse a las profundidades del subconsciente, hacia los planos más bajos y oscuros del hombre e incluso hacia lo infrahumano. Incluso hacia lo infrahumano. Lo señalo y trato de resumirlo indicando algunos de los peligros que pueden presentarse con esto. Son muchos los que han tomado conciencia de estos peligros. Hay un libro de Martin Ebon que se llama La trampa de Satanás, donde analiza varias de las corrientes del neoespiritualismo contemporáneo, indicando los peligros anexos a estas corrientes. En el prólogo del libro se dice, constata el fenómeno, observamos en la mente del público o en letras de molde una mezcolanza de asuntos tan diversos como el satanismo, la astrología, los dioses del espacio exterior, la profecía con el I Ching u otros dispositivos, la hechicería negra o blanca, la reencarnación, la hipnosis, la quiromancia, la clarividencia, varias formas de curación no médica y cierto número de subcategorías psíquicas. Ciertas películas como El bebé de Rosmarie, que popularizó la hechicería, y El exorcista, que dio al público una versión sensacionalista de la posesión demoníaca, aumentaron la confusión. Los medios de comunicación de masa y, en primer término, los semanarios procuran explotar estos fascinantes fenómenos con su habitual amalgama de anécdotas provocativas, un aire de divertida execración y una pizca de escepticismo científicamente altisonante. Pero constata, el autor no es católico, ciertamente, ni cristiano creo tampoco,
Pero dice, los autores que se ocupan de la telepatía, la clarividencia, la profecía, la acción de la mente sobre la materia y otras prácticas psíquicas deben estar constantemente alertas ante el peligro de presentar estos temas únicamente en términos brillantes y positivos. Hay en estos fenómenos otra cara, una cara oscura, y en nuestro tiempo esta oscuridad parece difundirse con suma rapidez. Sufrimos una virtual epidemia de juego irresponsable con los poderes ocultos. Los poderes ocultos no son un juguete. Nos exponemos a influencias que desconocemos y que a veces no podemos controlar. El doctor Koch, médico, pastor protestante al que antes hice referencia, resume las consecuencias peligrosas de las prácticas ocultistas de la manera siguiente. En el carácter, dice, producen un aumento agudo y pertinaz de los afectos, hipersensibilidad que se manifiesta en accesos de ira, susceptibilidad explosiva y sexualidad aumentada, es decir, un desborde incontrolado de pasiones. En el plano de la patología psíquica, producen alucinaciones, estados melancólicos depresivos, apatía, pérdida de ganas de vivir, tendencia compulsiva al suicidio. Otros síntomas son los pensamientos hipnóticos, las obsesiones, las disgregaciones y desdoblamientos de personalidad que pueden llegar hasta la locura completa. En la vida espiritual y religiosa, las prácticas ocultistas llevan a la pérdida de la fe y producen estados que se caracterizan por la animosidad contra Dios y contra Cristo, desgano hacia la palabra de Dios y la oración, pensamientos blasfemos, piedad simulada y locura religiosa. El desarrollo de facultades mediales, mediúmnicas, emparentadas, como decíamos antes, con el desdoblamiento de personalidad, así como la producción de fenómenos paranormales pueden, según la experiencia del autor, afectar a los descendientes del sujeto hasta la tercera y cuarta generación, así como a los lugares, casas y establecimientos donde se realizan prácticas ocultistas. Muchas veces cuando hay fenómenos extraños en alguna casa, como el caso que mencionaba antes, las casas embrujadas, el poltergeist, movimientos extraños, la primera averiguación que hay que hacer es, en esta casa, ¿ha habido sesiones de espiritismo? ¿Ha habido prácticas de brujería? ¿Ha habido algún culto satánico? Las casas quedan a veces como infestadas, donde ha existido ese tipo de práctica. Y como se da infección en un lugar, es como si ese lugar se abriera